últimos días del año empiezan las evaluaciones positivas, negativas, autocríticas. Es importante mirar bien todo lo que ha pasado este 2016 en diferentes áreas. Y eso es lo que vamos a hacer justamente con la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Leni Valdivia. Un placer tenerla acá, ministra. Qué gusto. Muchas gracias, muy buenas noches Priscila y a los televidentes también de Todo a Pulmón. Un placer estar por primera vez acá en su programa. Desde el primer programa augurándole, yo siempre que la veía, mis buenos deseos, porque sé de su profesionalismo y sé de su capacidad, Priscila. Gracias, ministra. Gracias por sus palabras y es un placer tenerla. Ministra, hablando de la evaluación, vamos a hablar de una evaluación positiva primero. Adelante. ¿Cuál es la evaluación positiva? Priscila, más que evaluación positiva, yo creo que hay que ser autocríticos también y es importante contextualizar. Y en ese marco yo empezaría diciendo que en el contexto latinoamericano, en los países de la región, en lo político estamos atravesando, yo creo que un debilitamiento de las democracias que básicamente se traduce en una debilidad de las instituciones. Esto no solamente está ocurriendo en nuestro país. Si damos una mirada a otros países de la región, vamos a advertir que esta es una característica. Hay problemas comunes en los países de Sudamérica. El primero de ellos, el problema de seguridad ciudadana. El segundo, el tema de la corrupción. Y el tercero, el tema de las confrontaciones internas, ¿no?, al interior de los estados. En ese escenario, una característica del fenómeno de la corrupción en nuestro país particularmente es que nosotros hemos politizado y hemos mediatizado el fenómeno de corrupción, a diferencia de los otros estados en los cuales, si vemos los titulares de la prensa escrita y de la prensa oral, el fenómeno de la corrupción está latente en todos los países y es el día a día. ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que deberíamos preguntarnos. Yo creo que hoy en día el fenómeno de la corrupción se está visibilizando más porque ya las políticas públicas de transparencia, de acceso a la información, están avanzando, se han implementado estas políticas. Ya no es como hace 15, 20 años atrás que absolutamente el fenómeno de la corrupción se mimetizaba. Esta microcorrupción que nosotros como gobierno nacional hemos identificado y que nosotros somos conscientes que tiene mucho que ver además con el desarrollo de nuestras instituciones, es una tarea que nosotros tenemos. Evidentemente no hay sistema perfecto para erradicar totalmente la corrupción, sin embargo es importante que como Estado tengamos la capacidad de ser cada día más efectivos en los mecanismos de prevención y de lucha también contra la corrupción, ¿no? En ese contexto, Priscila, yo quiero decir, esta gestión posiblemente no ha sido de la mejor. Y esto porque yo creo que el año pasado el problema del Fondo Indígena ha tenido todavía y aún tiene hoy sus repercusiones. Lamentablemente yo acá tengo que ser, más allá de todas las irregularidades que se han identificado y que nosotros desde el Gobierno Nacional no hemos tenido ningún reparo en ocultar, es más, hemos propiciado transparentar, hemos identificado a las personas responsables y por supuesto las hemos hecho comparecer también ante el sistema de administración de justicia. Sabemos que todavía tenemos que recuperar esos recursos públicos que han sido mal utilizados por estas malas personas, malos dirigentes. Hay que recalcarlo, no son las organizaciones sociales, son estas personas que se han aprovechado del mecanismo. Pero en ese contexto este año lamentablemente decimos que se ha politizado porque en el día a día vamos a encontrar a muchos actores políticos, especialmente la oposición, que hablan permanentemente, a veces con y sin razón, sobre el tema, sobre el fenómeno de la corrupción.
Nosotros desde el Ministerio de Transparencia vemos que esto no ha sido algo positivo, porque lo que ha hecho es en todo caso incorporar elementos subjetivos que no nos van a permitir medir con objetividad qué es lo que está pasando. Pero al margen de ello, Priscila, hemos tenido pues desde inicio de gestión, yo creo que temas que nos han mermado en lo que hace a gestión. El tema Zapata, por ejemplo, antes en puertas al referéndum del 21 de febrero, para nosotros como Ministerio de Transparencia ha sido sin duda un desgaste muy fuerte. Lo decimos así porque frente a toda la estrategia de la mentira, desde el Ministerio de Transparencia estuvimos pues llevando adelante en vía administrativa algún tipo de investigación a efectos de determinar si había este presunto uso indebido de influencias que la oposición de manera malintencionada pretendió ligar al presidente, cuando en realidad nosotros sabíamos que sí había un uso indebido de influencias, pero era por parte de Zapata con relación a Cristina Choque, o que hacía creer, Priscila. Ministra, ¿cuál fue el error en ese caso? Haciendo una autocrítica. Yo creo que ha sido frente a una estrategia hábilmente diseñada, políticamente hablando, por la oposición. Yo creo que nosotros no supimos reaccionar de manera inmediata, y en esa coyuntura posiblemente cometimos varios errores. Eso nosotros lo decimos, pero lo cierto y lo evidente es que no estábamos enfrentándonos nosotros a simples opositores, o que apareció el abogado Eduardo León o con la tía Pilar de manera muy casual. No, todo estaba hábilmente planificado, empezando desde la reunión que tuvo el presentador Carlos Valverde en Santa Cruz con el ex embajador, el ex encargado de negocios Peter Brennan y 2 personas más. A partir de ahí ya se empezó a planificar y no nos dimos cuenta. En algún momento hasta yo creo que pecamos de ingenuos, porque enfrentamos a toda una artillería que iba destinada a atacar la imagen del presidente, atribuyéndole un hijo que hoy está claramente establecido que nunca existió. Partiendo de ese tema, del tema Zapata, que se dio en el mes de enero-febrero, sin embargo, todavía incluso después el tema Zapata tuvo mucho impacto mediático. Nacional e internacional. Definitivamente, pero además, Priscila, todo el manejo informativo de nosotros, las autoridades, éramos abordados por los periodistas solamente para abordar el tema Zapata, y el tema de gestión quedaba pues totalmente relegado. Por eso decimos que ha impactado. El otro aspecto para nosotros que también ha incidido, sin duda, han sido estas deficiencias en el tema del problema del agua. Como Gobierno Nacional, nuestro presidente muy humildemente y de manera muy honesta y sincera ha expresado al pueblo boliviano, ha reconocido los errores que se han cometido. Sin embargo, de ello no es suficiente eso. Hemos reaccionado de manera inmediata conformándose este Comité del Agua, pero más allá de eso, yo creo que si hay responsables, tienen que ser sancionados, y debemos buscar a efectos de que a futuro pues el tema de negligencia también no se vuelva a repetir. Hablando sobre este tema y sobre el tema de Lamia, que es otro caso también que ha marcado agenda y que ha tenido un duro golpe contra el gobierno central por lo que ha sucedido. ¿Qué está pasando en estos temas, ministro? Usted que lucha contra la corrupción, contra estos delitos. El vicepresidente en todo pulmón decía, hay problemas con los mandos medios. ¿Qué está pasando en los mandos medios? ¿No pueden los ministros manejar a su gente? Priscila, en la administración pública, y le digo yo que yo toda mi vida he sido servidora pública, más de 20 años en la función pública, siempre han habido este tipo de problemas.
En el pasado, yo le quiero comentar, en otros gobiernos, a cualquier entidad llamaban desde Palacio y ordenaban cualquier cosa, cualquier irregularidad, cualquier hecho de corrupción. Y peor, debilidades institucionales se las tapaba, Priscila. Hoy en día nosotros tenemos debilidades institucionales en los mandos medios. Seguramente es también por esto que yo le decía al inicio de la entrevista, es algo que está caracterizando a la institucionalidad de los estados. La misma coyuntura política de confrontación interna, los problemas que se están atravesando en los estados están ocasionando este tipo de debilidades. Y por supuesto en nuestro país, estando nosotros frente a un proceso, encarando un proceso revolucionario profundo de inclusión social muy fuerte, tiene un costo y definitivamente nosotros estamos conscientes de ellos. El desafío para nosotros es el próximo año continuar trabajando en fortalecer estos mecanismos de control interno, que tengamos en las instituciones capacidad para detectar de manera oportuna estos problemas a efectos de evitar este tipo de resultados que han sido catastróficos. La pérdida de 71 vidas humanas sin duda es algo que lacera nuestra sensibilidad como personas y por supuesto como autoridades con mayor razón. Ese es el desafío que nosotros tenemos en el proceso de cambio, y por supuesto vamos a seguir acompañándolo al presidente en la gestión de gobierno hasta que lo decida, Priscila. Bueno, ya hay evaluaciones. ¿En el Congreso se habló algo de estas evaluaciones? Porque se conocieron los 4 puntos y también se decía que los movimientos sociales querían evaluar a los ministros. Nuestras organizaciones sociales tienen una lectura muy objetiva y real. Y por supuesto ellos tienen algunas observaciones al desempeño de algunos ministros. Pero ¿qué es lo importante, Priscila? Que la designación en el cargo de ministro de Estado es una potestad que tiene nuestro presidente, ¿no? Es un cargo de confianza y la potestad constitucional la tiene nuestro presidente. En todo caso, nuestro presidente siempre escucha a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son el soporte de este proceso histórico revolucionario, pero quien en última instancia tiene la palabra es nuestro presidente. Y yo le aseguro, Priscila, que incluso nuestras organizaciones sociales son muy respetuosas de la decisión que pueda adoptar nuestro primer mandatario. En todo caso, yo creo que los ministros de Estado estamos conscientes. En el día a día hacemos el esfuerzo de acompañar la gestión del presidente en una coyuntura que no es fácil, Priscila, porque significa mucho compromiso, mucha renuncia, mucha conciencia social con los sectores excluidos, con los sectores indígenas, campesinos, originarios. Y en esa tarea, pues, los ministros de Estado, hasta que el presidente lo decida, vamos a estar acompañándolo. El otro día Hugo Moldis, exministro de Gobierno, decía: los movimientos sociales tienen que entender y recuperar este proceso de cambio. Como que los movimientos sociales en algún momento perdieron el rumbo de lo que estaba sucediendo y necesitaban un congreso como el que tuvieron el fin de semana para reencauzar, digamos así, este camino. ¿Usted cree que es así? Que los movimientos sociales como que, no sé si la frase sería se emborracharon con el poder que tienen, porque usted misma acaba de decirlo, son ellos los que le dan esta fortaleza al MAS. Priscila, yo creo que no es solamente un tema de los movimientos sociales y no es solamente algo que está pasándonos a nosotros. Yo quiero comentarle que en países a los que hemos visitado, como Colombia, Ecuador, por ejemplo, donde los mecanismos de participación ciudadana han empoderado mucho al ciudadano,
se están teniendo también este tipo de conflictos de empoderamiento. Yo no creo particularmente que las organizaciones sociales hayan perdido el norte, no lo creo. Yo más bien lo que creo es que en un proceso de inclusión social tan fuerte que plantea unos paradigmas y unos desafíos demasiado grandes y que en todo caso son problemas estructurales que se van a ir resolviendo, necesita tiempo, son procesos largos y en ese transcurso pues seguramente vamos a tener debilidades y vamos a tener fortalezas también. Lo importante es que de aquí a 3 años ya al 2019 tenemos, yo creo que el tiempo suficiente como gobierno nacional y como movimiento al socialismo para poder recuperar esa confianza del ciudadano, especialmente, Priscila, de la clase media. ¿Está perdida la clase media? Yo quiero decirle, Priscila, no es que está perdida, sino que en la clase media lo que hay que advertirlo, yo vengo de la clase media, una falta de compromiso con estos sectores que en el pasado siempre fueron los más excluidos. Yo creo que nos falta un poco más de conciencia social, este compromiso social con estos sectores que son el pilar del proceso de revolución histórica. Pero no hay que extrañarse porque la clase media, Priscila, siempre ha actuado en otros gobiernos también como un péndulo. En gobiernos de derecha la clase media lamentablemente pues se arrima a los gobiernos de derecha y en el proceso que estamos llevando adelante a la cabeza de nuestro líder, de nuestro presidente, la clase media está acompañando el proceso histórico revolucionario. Sin embargo, tenemos que decirlo, posiblemente la clase media sea el sector del cual provienen las críticas hacia el gobierno nacional, porque precisamente tenemos que avanzar en este compromiso social que nosotros advertimos que todavía nos falta, ¿no? Bueno, hay muchos temas que tocar con la ministra y uno de ellos va a ser definitivamente el próximo año la justicia, porque tendremos elecciones, así que tendremos un programa específico para hablar sobre ese tema, ministra. Yo quiero agradecerle por haber estado acá, pero cambiemos por favor la música, porque como todos nuestros invitados, la ministra nos ha traído también un presente para nuestro arbolito de todo pulmón, así que le invito para que nos podamos acercar. Véngase por acá, querida ministra, y vamos a escuchar el deseo de la ministra de Transparencia para el árbol de todo pulmón. Véngase por acá. Gracias. La escuchamos. ¿Cuál es su deseo? Priscila, para que en esta Navidad reine la paz en los corazones de todos los bolivianos, las bolivianas, que cesen las confrontaciones internas entre opositores, oficialistas, esto para continuar dignificando a nuestro Estado plurinacional de Bolivia y por supuesto a la cabeza de nuestro presidente, el hermano Evo Morales Ayman. Vamos a poner el deseo del Ministerio de Transparencia que nos ha traído, hecho por la gente del ministerio, ¿verdad? Así es, Priscila, con mucho cariño hemos traído una pompita que tiene el logo del Ministerio de Transparencia, y lo hemos hecho, por supuesto, con mucho cariño para el programa, Priscila. Gracias, ministra. Feliz Navidad y un 2017 de mucho éxito para todos los bolivianos. Muchas gracias, Priscila. Los mismos deseos. Bueno, consejos, por favor, en todo pulmón.